Buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la familia de microcontroladores de la firma Microchip. Ese va a ser nuestro punto de atención de esta semana. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Específicamente vamos a hablar sobre los modelos de PIC Microchip, de los microcontroladores de Microchip. Hoy en día también lo que es la familia de Atmel o toda en la gama de modelos de Atmel también es de Microchip. Entonces también les voy a mostrar por lo menos algo de eso. Para empezar vamos a ver un modelo específico que es el modelo de microcontrolador PIC16F628A. Es un modelo de microcontrolador de 8 bits. Es recordar que hay modelos de 10 bits, de 8 bits, de 12 bits, de 16 bits, de 32 bits y los DSPIC 30 y 32. Entonces, esos son los modelos que tenemos de la familia de Microchip. Dentro de esas familias hay un montón de modelos que hacen a la gama, y el que vamos a ver es un modelo que se denomina PIC 16F628A. También hay los modelos 24 y 18. Entonces, esos son la gama de los que tiene Microchip. Además de eso, nosotros ya vimos los modelos de Atmel que corresponden también a los de 8 bits y de los 16, pero también existen los de 32. Entonces hay una gama de modelos también dentro del grupo de los de Atmel. Pero vamos a concentrarnos específicamente en este modelo PIC16F628A. Por decirlo así, también hay algunos modelos de microcontroladores que son de 64 bits, como el de Parallax, que es otro modelo, otra marca, pero generalmente están los modelos normalizados de 32 bits. En este caso, como les dije, es un modelo de 8 bits y se denomina PIC16F628A. Es un modelo bastante común, ya creado hace bastantes años, y se sigue manteniendo dentro de la familia de Microchip. Es un modelo bastante fácil, su arquitectura es bastante simple. Entonces, para iniciar, para entender lo que es un microcontrolador, es uno de los modelos más utilizados. Además de eso, se lo puede conseguir fácilmente en el mercado. Aquí en nuestro país podemos comprarlo en las casas de comercios que venden estos productos, y los otros productos ya tendremos que comprarlo de los proveedores y traerlos de los proveedores autorizados internacionalmente, como DigiKey o otros, y los que venden directamente la firma de Microchip, o bien comprarlo por eBay o por alguna plataforma de compras online. Entonces directamente no se consiguen otros modelos. Entonces esto sí es un modelo bastante fácil de conseguir. Entre sus características tenemos una CPU de alto rendimiento, corresponde a los modelos de procesadores RISC. Entonces son modelos de instrucciones reducidas. Eso significa RISC, que su conjunto de instrucciones es reducido. Específicamente, como dice acá, al ser reducido solo tiene 35 instrucciones de palabra, todo con las instrucciones de un único ciclo, excepto los de salto. Entonces todas las instrucciones son simples y tardan aproximadamente el mismo tiempo
que es de un ciclo, excepto los de salto que tardan un poco más. Entonces hacer una arquitectura RISC solo tiene 35 instrucciones. Tiene una velocidad máxima de 20 MHz. Tiene una capacidad de poder tener interrupciones. Entonces, así como las computadoras tienen interrupciones para ejecutar algunas rutinas, este modelo también tiene capacidad de generar interrupciones. Como es un modelo de 8 bits, también tiene una pila de 8 niveles y tiene modo de relacionamiento directo, indirecto y relativo si lo trabajamos a nivel de ensamblador. Entonces, a nivel de ensamblador tiene 35 instrucciones. Pero como todo va evolucionando, entonces hoy en día directamente se recomienda programarlo en lenguaje C, así poder migrar a otras familias de microcontroladores del PIC en el caso que queramos migrar nuestro proyecto. Entonces podemos hacer las rutinas hechas en lenguaje C y solamente cambiar algunas cuestiones relativas a arquitecturas específicas dentro del microcontrolador. No es el caso del ensamblador, que tiene las instrucciones únicas para ciertos modelos de microcontrolador. Entonces nos conviene más trabajar en lenguaje C para hacerlo más portable, que es la última tendencia con los cuales se realizan estos. Entre sus características también tenemos la capacidad de tener un oscilador interno y otro externo. Es decir, que puedes tener un cristal de cuarzo como oscilador de clock. Recuerden que toda CPU necesita un clock o reloj para que pueda funcionar el microprocesador. Como un microcontrolador también tiene un microprocesador, necesita un reloj para funcionar. En este modelo específico que tenemos aquí, tiene un oscilador externo, es decir, que no necesita tener un reloj externo. Puede funcionar con un reloj interno. Pero si quiero tener mayor fiabilidad en cuestiones a conteo de tiempo, entonces tengo que colocarle un oscilador externo. Para simplicidad vamos a nosotros a trabajar con un oscilador interno. No requerimos tanta sutileza en cuanto al marcaje de tiempo. Entonces vamos a utilizar un reloj interno. Si necesitan mayor precisión, por supuesto, pueden colocarle un oscilador externo. Entonces, fuera del microcontrolador necesitan colocarle unos cristales de cuarzo, igual al que tienen los relojes de Quartz Clock, que son esos relojes digitales que se venden en el mercado, que son muy baratos. Entonces necesitan eso, y necesitan dos capacitores o condensadores que están en una tabla según el modelo de microcontrolador. Además, esto soporta una resistencia programable de pull-ups en el puerto B. Como van a darse cuenta, este microcontrolador solamente tiene dos puertos, puerto A y puerto B. Tiene multiplexador del pin y reset de entrada. Entonces, algunos de los pines pueden ser como entrada, como salida, o también con algunas funciones especiales, como en el caso del reset. Así como vimos también que existía en algunos microcontroladores el Watchdog Timer, este modelo tiene Watchdog Timer. Entonces tienen esa característica. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el PIC internamente. Yo ya les dije básicamente cómo funciona los de Atmel, y acá les voy a explicar finamente cómo funcionan los microcontroladores, y en especial lo que es del PIC. Les leo. Los microcontroladores tienen puertos nombrados con letras. Entonces los puertos de entradas, salidas, internamente los microcontroladores se definen por letras. Entonces puede ser letra A, letra B, letra C, etc. Estos puertos pueden ser de 8 bits, 16, 32 bits, dependiendo del modelo y de la CPU que tenemos. En nuestro caso es un PIC de 8 bits, entonces
nuestros puertos son de 8 bits. Entonces vamos a tener en cuenta que este vector que tenemos aquí es de 8 bits, porque estamos utilizando un microcontrolador de 8 bits. Dice, usamos los 8 bits para los PIC de Microchip. Estos puertos son configurados a través del registro que se denomina TRIS. Ese registro se denomina TRIS. Y dependiendo del puerto va a ser TRIS A, TRIS B, TRIS C, etc. Donde cada registro TRIS tiene asociado, además de ese TRIS, un puerto que se denomina port A, por B, por C, etc. que permiten apagar y encender un pin. En este caso, que si yo puede ser prender o apagar un LED. Estos pines son configurados como entrada o salida a través del puerto TRIS. Entonces, ¿se acuerdan que en el Arduino se configuraba con pin mode si nosotros queremos que sea de entrada o salida? Y decíamos pin mode, abrimos paréntesis, el número de pin, coma, puede ser output o input. Entonces, internamente, el microcontrolador configuraba esos registros. Y nosotros a alto nivel no nos molestamos por eso. Pero aquí, en un lenguaje C de los PIC, sí ya tenemos que conocer estos registros. Y estos registros son el registro TRIS y el registro port. Como estamos en 8 bits, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces, si tenemos el puerto A, entonces tenemos un registro TRIS A. Y también acompañado al TRIS A tenemos el port A. También si tenemos el puerto B, entonces tenemos el TRIS B y el port B. Si tenemos puerto C, entonces tenemos el TRIS C y el port C. Entonces aquí y acá siempre se relacionan. Entonces van a darse cuenta que para un port A tiene que haber su TRIS A, y para inversamente diciendo, para un TRIS A tiene que haber su port A. Y eso depende del microcontrolador en sí. Bueno, para configurar un bit o un pin en especial dentro de este puerto, dentro del puerto A, tengo dos opciones: ponerle un 1 o un 0. Si le pongo un 1, significa que va a ser de entrada. Y si le pongo un 0, va a ser de salida. Si voy a prender un LED, entonces voy a poner estos pines que están acá en valor 0. Y como pueden darse cuenta aquí, este es 0, entonces este pin dentro del port A, entonces va a ser de salida. Entonces se va a comportar como una batería. Y los valores posibles son para apagar 0 y para encender un 1. Entonces así voy a ir prendiendo y apagando. Entonces nada más cambiando aquí voy a prender y apagar. Esto vamos a ver con el ejemplo para que se pueda entender. Entonces acá defino si el puerto va a ser de entrada a salida colocando un 1 o un 0. Y el del puerto, en el puerto que se llama port, entonces yo prendo o apago si es de salida. Y si es de entrada, entonces si es un 1, entonces significa que se pulsó un pulsador, por ejemplo. Entonces es eso. Y si está en 0, significa que no se pulsó el pulsador. Entonces, si estamos hablando que tenemos un pulsador conectado a ese puerto. Bueno, además de eso, en los nuevos modelos se habilitó un nuevo registro LAT que independiza las entradas de las salidas. Entonces, en este modelo en especial, solo vamos a utilizar el puerto TRIS A y port A, o TRIS
V y port V. No vamos a usar el LAT. Pero en los modelos más recientes se utilizó otro nuevo registro LAT, denominado LAT. Entonces, como ven aquí, una de las mejoras de los nuevos PICs es otro registro denominado LAT que independiza las entradas de las salidas. Entonces, las entradas van a ser con LAT y con port van a ser las salidas. Esa es la nueva mejora. Pero con estos PIC 16628A, entonces con port hacen las salidas y las entradas. Entonces, el registro TRIS son los registros donde se configuran un pin como entrada o como salida. El registro port son los registros donde se activan o desactivan un pin tanto para lectura como para escritura. El registro LAT son registros que se utilizan para escritura y los port para lectura. Es una de las modificaciones del registro port que ahora en las mejoras del PIC se separan las funciones del port que antes tenían la función de lectura y escritura de los mismos. Aquí no nos vamos a preocupar por el registro LAT. Más bien vamos a usar el port y el TRIS. La idea de incluir esto aquí nada más que para indicarle que si alguna vez ven a una configuración con otro microcontrolador y encuentran el LAT, van a darse cuenta que aquí se independiza el port y el LAT, como dice aquí. Además de eso, dijimos que tenemos osciladores internos y externos. Y acá tienen las configuraciones de algunos de esos osciladores. Si ustedes escriben la palabra XT, significa que va a tener un cristal de cuarzo. Si incluyen en su código uno de HS, significa que es un cristal de cuarzo de alta velocidad. Si escriben LP, entonces es un cristal de baja frecuencia y de bajo consumo de potencia. Entonces en el código se coloca cuál es el tipo de osciladores que van a tener, y si van a tener osciladores externos, entonces ese hardware también tiene que ser el mismo de lo que ustedes definen aquí. El que nosotros vamos a usar es este que está acá en color rojo, que es un oscilador interno de precisión de 4 MHz. Entonces funciona a 4 MHz. Acuérdense que es de 4 MHz si tenemos el oscilador interno, porque vamos a colocar eso en el código. El oscilador interno, que es el INTOS, así se denomina, entonces ese es el oscilador interno de 4 MHz. También puede ser ese, que es una señal externa de entrada de reloj. Esto se define dentro de los fuses que vamos a ver enseguida. Los fuses son como algunas llaves. Fuse viene de fusible y básicamente son como llaves de prendido y apagado. Entonces es habilitar una característica o no dentro del microcontrolador. Es decir que, por ejemplo, si quiero que funcione el Watchdog Timer, pongo en on. Y si quiero que no funcione el Watchdog Timer, pongo en off. Entonces es eso. Y si quiero que funcione con el oscilador interno, entonces escribo esta palabra dentro del compilador. Para el caso de los osciladores externos, entonces van a tener que colocar en el pin 6 y 7. Entonces van a tener que colocar este que dice Xtal, que es el cristal. Y como les dije, van a tener que colocar dos condensadores, que es C1 y C2. Esto es en la parte de hardware, si van a colocar un oscilador externo. En nuestro caso va a ser un oscilador interno y no vamos a colocar nada en el pin 6 y 7 de este modelo. Entonces no vamos a colocar nada. Pero si quiero utilizar un oscilador externo, entonces acuérdense que en el pin 6 y en el pin 7 tiene que estar ubicado un cristal de cuarzo, que es este que está acá. El cristal de cuarzo y estos dos condensadores, dentro de la hoja
de características del microcontrolador, que más o menos son como 200 hojas más o menos, para poder revisar las características del microcontrolador. Hay una tabla donde figura el tipo del cristal que se quiere utilizar, de cuánto es su velocidad y cuáles los condensadores que ustedes tienen que comprar. Entonces es nada más que eso, es fijarse en esa tabla y poder comprar. Entonces es así de simple. Acá por ejemplo dice, fíjese en la tabla 14.1 y en la tabla 14.2 las recomendaciones para los valores de C1 y C2. Entonces así es como se hace en la práctica esto. En nuestro caso no vamos a requerir porque vamos a usar el oscilador interno. Entonces internamente la frecuencia del oscilador es dividida por 4. Así tenemos un oscilador de 4 MHz. La frecuencia de trabajo es de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. Todas las instrucciones de este 35 instrucciones en el ensamblador se ejecuta en un microsegundo, excepto las de salto que tardan un poco más. Entonces es un microcontrolador bastante simple y bastante rápido. Este es el diagrama de bloque de ese controlador, y acá por ejemplo pueden ver los puertos. Acá tienen el port A y el port B, con lo que les digo que exactamente este microcontrolador solamente tiene dos puertos. Hay microcontroladores que tienen más puertos, entonces puede ser puerto A, puerto B, puerto C, o algunos lo denominan, qué sé yo, puerto B, puerto D. Entonces dependiendo del modelo y de la familia tiene más o menos puertos. Este es un microcontrolador bastante simple, por lo que solamente tiene dos puertos. Acá tienen el port A y acá tienen los pines del port A, y generalmente se denominan RA0 hasta RA7. Entonces esa R es de registro A, registro A0 y registro A07. Entonces son un bit por cada parte del puerto, y como esto es un byte, entonces tiene 8 pines que están asociados al puerto A y 8 pines que están asociados al puerto B, y cada pin es un bit. Acuérdense que los únicos valores posibles para el procesamiento digital es 0 o 1, high y low. Entonces acuérdense que sus valores posibles son 0 y 1. Entonces solamente requiere un pin, y cada pin es nada más que un bit. Entonces aquí tienen 8 bits o un byte por cada puerto. Por eso estábamos diciendo que es un microcontrolador de, como vimos aquí, es un microcontrolador de 8 bits. Entonces es eso. Bueno, entonces aquí tienen los puertos, y a cada puerto tienen además asociado algunas funciones, como por ejemplo en el puerto 6 y en el puerto 7, el que ven aquí, el puerto 6 y el puerto 7 están conectados el RA6 y el RA7. Si quiero usar eso como salida o como entrada, pero opcionalmente tengo otras funciones especiales que voy a definirlo por software si voy a usar. Si voy a usar un reloj externo, entonces en este pin 6 y 7 en este pin 6 y 7 voy a colocar este cristal. Entonces estos pines ya no los voy a usar como entrada salida, sino lo voy a usar como una función de reloj. Entonces ahí, como ven aquí, puede funcionar como entrada, como salida, o alguna función especial. O en el caso de otros modelos microcontroladores, puede funcionar como pin de entrada salida digital, o también como pines analógicos. Entonces funciona así. Entonces aquí tienen dos puertos. Esta que ven acá es la parte de la CPU. Acá tienen los timers,
que la mayoría de los microcontroladores tienen temporizadores. Y acá tienen, por ejemplo, el PWM y la parte de la USART, que es para comunicación serial. Entonces van a darse cuenta que tienen la mayoría de las cosas que ya estuvimos viendo dentro de los microcontroladores. Entonces más o menos esta área que le estoy marcando acá es la parte de la CPU. Y aquí, esto que ven acá, Power Up Timer, oscilador setup, ¿verdad? Power on reset, watchdog timer, board on reset, low voltage programming. Entonces, estos son los fuses que tiene este microcontrolador. Enseguida les voy a mostrar lo que son los fuses. Entonces, aquí tienen los fuses que son como variables. Como ven aquí son pequeñas variables que yo le acceso con valores on o off, prendido y apagado. Entonces si yo quiero que funcione el watchdog timer, le pongo en off, en on. Y si quiero que no funcione el watchdog timer, lo pongo en off. Entonces ustedes tienen que ver este mapita siempre de la mayoría de los microcontroladores que van a configurar y van a darse cuenta cómo está estructurado. Algunos son más simples y otros más complejos que va a requerir un poco mayor lectura para poder entender cómo están configurados. Por eso es bastante simple este modelo. Entonces, como les dije, esta es la parte del procesador, estos son los puertos, esta es la parte de comunicaciones, estos son los timers, este es el PWM y este es algo que no van a ver dentro del Arduino, que básicamente es más interno, que es la configuración de los fuses. De hecho, dentro del Arduino nosotros no podemos activar o desactivar el watchdog timer o alguna función específica dentro del microcontrolador, pero sí en el lenguaje C podemos configurarlos a más detalle. Entonces acá tienen un poco más de acceso al hardware interno del microcontrolador. Bueno, ¿qué son los fuses entonces? Dependiendo del compilador que utilicemos, podemos encontrar los nombres con un guión bajo delante del nombre del fuse, o bien simplemente un nombre del fuse y un cuadro para activarlo o desactivarlo en una ventana del compilador. En esta nota se tratará de explicar cada uno de esos fuses, es decir, dependiendo de la herramienta y el compilador que se facilite la lista de los fuses para activarlo o desactivarlo. Los fuses ¿qué son los fuses? Son las variables que pueden configurar en el PIC y que permiten habilitar o deshabilitar cierta funcionalidad, como ser utilizar una frecuencia interna o externa de un reloj de ese microcontrolador, usar controles de voltaje, ya sea que no funcione cuando no tiene cierto voltaje, para proteger al circuito en sí, y otro que funcione después de un tiempo de que la energía se estabiliza. Hay un cierto periodo de tiempo cuando ustedes conectan la energía de que el circuito está inestable, entonces pueden activar un fuse para que solamente después de ciertos segundos se active el microcontrolador. Entonces garantiza que el circuito en sí funcione correctamente. Eso pueden activarlo y desactivar. Se los llama fuses porque generalmente tienen estados activos o inactivos, on o off, prendido y apagado, como si fuera un fusible. Esta configuración dependiendo del tipo de microcontrolador que se utilice, aunque existen parámetros comunes a todos los microcontroladores. Entonces tienen que fijarse en la arquitectura interna del microcontrolador, cuáles son los fuses que tiene, leer un poco esa parte y activarlo o desactivarlo. Para que no sea tan engorrosa, la mayoría de las herramientas que utilicen tienen dentro de sus herramientas, dependiendo del modelo que ustedes seleccionen, entonces ya les muestra los fuses y ustedes pueden colocarlo en su programa hecho en lenguaje C. Entonces tienen un wizard a un paso a paso donde les va preguntando, por ejemplo, ¿tenés reloj interno o externo?
qué clase de reloj querés. Si es interno se queda así. Si es externo, entonces tenés este tipo de relojes internos. Digo, tipo de relojes externos. Entonces va a funcionar así. Entonces, ¿querés activar el Watchdog Timer? Elegí sí o no. Y después de que hayas seleccionado todo en una ventana, las características de eso, entonces automáticamente te permite copiar esas configuraciones y pegarla en tu código en algunas herramientas, o directamente la herramienta en sí ya te coloca en tu código esas configuraciones del FUS. Entonces las herramientas que utilicen ya les van a ayudar para que no tengan que recordar todos los nombres de los fuses, porque son bastante largos y difíciles de recordar. Por lo menos cuando yo aprendí no entendíamos bien el nombre de los fuses y me confundía hasta que entendí que las herramientas que utilizamos nos facilitan para no recordar los fuses. Algunos fuses que le voy a leer, por ejemplo este Bowden o Bowden, entonces activa, cuando está activado realiza un reset por bajada de tensión. Eso significa que el Bowden o Bowden lo que nos va a proteger es cuando nosotros, por ejemplo, alimentamos con una batería. Imagínense una batería de 1,5 voltios y con el tiempo eso baja, qué sé yo, a 1 voltio, baja del menor posible, entonces automáticamente se apaga el microcontrolador o se resetea. Entonces nos previene de que se descompongan o de que se descompongan los circuitos o tenga un mal funcionamiento. Entonces aquí, por ejemplo, pueden activar o no el Watchdog Timer. Entonces aquí pueden leer cuáles son algunos de los fuses que están habilitados para este modelo en particular. Entonces tienen aquí. Bueno, esto le dejo más o menos. No es necesario que se aprenda de memoria esto, pero sí le pueden hacer una leída para poder entender qué es lo que hace. Total, esto siempre tienen dentro de las herramientas. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar un oscilador interno y vamos a usar este oscilador interno. Les voy a mostrar cuando llegamos al código. Para programar un microcontrolador de esta familia o Legan-Mel o cualquiera otra que no sea Arduino, entonces necesitamos un programador necesitamos un hardware independiente que se va a conectar entre nuestro circuito o entre estos pines del microcontrolador y este programador externo. Entonces este programador hace interfaces entre el microcontrolador y la computadora. Entonces se tiene este programador externo. Y en esta lista, para este modelo PIC16F628A, estos son los pines que tienen que conectar. Por un lado tienen, en este caso, lo que corresponde al PIC. Entonces, la mayoría de estos programadores tienen 6 pines, que son los que vienen acá. Entonces acá, uno es MCLR, que es Master Clear, otro que es BDD Target, VSS Tierra, PGD, PGC y LVP. Estos son estándares y según el modelo lo que van a hacer es van a conectar según el orden que les figura aquí. Entonces el pin número 1 que es este que está aquí, van a conectarlo al pin número 4 de este. Entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4, porque aquí está el MCLR que corresponde al MCLR de este, que significa Master Clear. Entonces, con los mismos nombres que aparecen dentro del programador, que es este hardware independiente que ven aquí, con estos mismos nombres van a ir a buscar eso mismo. Entonces, VSS, que es tierra, entonces está en el pin número 3, VSS o tierra. Y aquí
en el pin número 5, como ven aquí, está VSS. Entonces van a buscar el mapa de su microcontrolador y van a buscar los nombres con los cuales aparece acá. Acá está el VSS, acá está el VDD. Entonces el VDD está en el 2 aquí y está en el chip en sí, está en el 14, acá en el 14. Entonces van a colocar, van a cablear esto, ya sea existen herramientas que nos permiten directamente meter esto en un encastre y esto en otro encastre y programarlo ahí. O si no, también se puede llevarlo en un protoboard y colocar cada cable a esto, e ir conectando ahí y ir programando. Por eso es que se usa más el Arduino, porque no requiere estos pasos adicionales. Para programar esto, entonces yo necesito conectarlo a un programador, que puede ser el PIC 2, Kit 3 y el nuevo que se usa ahora, que es el Kit 4, que son modelos. Hay un montón de modelos más baratos y más caros. Los precios más regulares son estos PIC-Kits, que básicamente cuestan alrededor de 350.000 a 500.000 más o menos el programador. Y existen clones que son versiones copiadas, que cuestan más o menos entre 200.000 y 300.000, que son estos programadores. Entonces no son nada baratos también los programadores. Y hay programadores que cuestan 1 millón, 2 millones con otras cuestiones adicionales, como por ejemplo para verificar cómo funciona paso a paso. Y así, entonces, hay programadores de diferentes capacidades y precios. Y estos se compran y se conectan externamente. Hay algunos que ya los colocan en los zócalos. Esto colocan en un zócalo, lo aprietan y esto se coloca dentro de ese mismo hardware y les permite programar directamente. Y luego lo extraen de ahí y lo llevan a su circuito. O hay veces que lo van a colocar en un protoboard y van a colocar los cables aquí y van a programar. Bueno, vamos a hacer una comparación entre lo que es un programador y lo que es un bootloader. Entonces, uno es programar aquí directamente con este programador externo, y otras veces también se puede utilizar como usa el Arduino, que no requiere de un programador, pero necesita un pequeño programa que se llama bootloader. Entonces, por el puerto de comunicaciones se va a pasar la información de cómo configurar y cómo cargar los programas, pero para ello requiere un programa adicional que se llama bootloader. Y dice, para programar un microcontrolador necesita un hardware especial denominado programador. En el caso del que estamos usando nosotros, va a ser un programador de PIC, si bien hay otra forma mediante un puerto de comunicación y un programa que ya está instalado en ese chip que reemplaza dicha función o dicho programa, y esa función se denomina bootloader. Entonces también hay un pequeño programa que se preinstala dentro de los microcontroladores, que son los bootloader, y nos permiten a través del puerto de comunicaciones cargar los programas sin necesidad de tener un programador externo. Por defecto, los chips no vienen con esta capacidad de bootloader, por lo que necesita un programador que en la mayoría de los casos, salvo que venga de fábrica a pedido cargado el bootloader. Entonces yo puedo solicitar a un proveedor de estos chips cargarme ya un bootloader. Entonces ahí ya me ahorro el hecho de tener que tener un programador. Pero de lo normal no se da esos casos, o sea que no necesariamente vienen con su bootloader. Entonces la mayoría de la gente que va a programar, entonces se compra su programador de eso y cargan directamente el programa. Hay opciones también de poder bajar el programa de bootloader y poder instalar el bootloader, pero para eso necesito tener ese programador para poder hacer eso.
Bueno, entonces vamos a compararlo con el Arduino. Dice, el Arduino no posee un programador y usa un bootloader y tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que no necesita un programador, pero cuando se desconfigura el Arduino, entonces puede ser necesario que necesite utilizarlo un programador. Pero cuando se desconfigura, esa parte necesita de uno y otras técnicas para volver a cargar dentro de ese chip. Por otro lado, los PIC en el 99% necesitará un programador, ya que sus usos son más dedicados a proyectos y no a prototipos. Entonces, es eso. Este es el código que les voy a mostrar enseguida, cómo funciona. Y en este caso, vamos a usar el IDE del microchip, que es la que vende. Entonces, se llama MPLAB X y se puede instalar en la computadora y es un programa derivado del NetBeans que fue modificado. Entonces es un programa gratis del mundo libre, pero ahora actualmente existe una versión Express que se puede programarlo en línea a través de internet, y esa es la que vamos a usar nosotros. De hecho, van a tener que ver eso. Bueno, les cuento el código. Primero, como es un lenguaje C, van a tener que importar esta librería, que es el xc.h, y ahí tienen todas las definiciones para este modelo de 8 bits. Luego tienen que definir la frecuencia de funcionamiento de ese microcontrolador. ¿Se acuerdan como que vamos a usar un oscilador interno? Su funcionamiento es una frecuencia de 4 MHz, entonces tienen que definir esto que siempre es estándar. Define _xtal _frec y dice cuánto es la frecuencia de ese microcontrolador. Esto va a cambiar de acuerdo a la frecuencia, ya sea si es interna o externa, eso va a cambiar. Entonces, para nuestro caso, como es un oscilador interno, es de 4 MHz y acá ponen 4 millones. Después van a configurar los fuses y hay varias formas de configurar los fuses. Esta es una forma de configurar los fuses que les pongo acá en color rojo. Esto, las herramientas automáticamente ya nos coloca de esta forma. Yo lo coloco en la forma más corta, aquí para que se pueda ver, pero les voy a mostrar después en el código cómo se hace. Luego entro en el programa principal del lenguaje C y lo que voy a hacer es el puerto B. Acuérdense que este microcontrolador tiene puerto A y puerto B. En el puerto B coloco todos esos bits con valor 0. Entonces todo el puerto B es de salida. Acuérdense que sería todos como output. Entonces todos van a ser como baterías. Y voy a aprender esos 8 bits y voy a apagar esos 8 bits. Y entonces pongo tris B, 0B, que significa 0B, que es binario, y pongo 8 ceros aquí, punto y coma. Entonces, por ejemplo, si cambio esto a 1, por ejemplo, entonces van a ser 7 bits de salida y 1 de entrada. Entonces, eso, pero en mi caso van a ser todos de salida. O puedo prender algunos que esté aquí, por ejemplo, solo eso. Pero en este caso, todos van a ser de salida. Y al darle port, en port yo prendo y apago. Entonces, al darle un valor por B, entonces como pongo tris B, yo defino que mi puerto B va a ser de salida, todos de salida. Y a ponerle port B 0 sería como escribir exactamente esto que voy a escribir aquí. Entonces lo que hago es imagínense que van a aprender y apagar LEDs. Entonces lo que estoy haciendo acá es apagar todos los LEDs.
apagar todos los LEDs. Entonces esta viene a ser la configuración del setup del Arduino, esta parte del setup del Arduino. Y acá coloco un while y un while 1, que significa que siempre va a ser verdadero. Y lo que está acá dentro de este bloque siempre se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que hago? Entonces prendo todos los puertos del puerto B, entonces con port B, que es el mismo que usé aquí, que inicialmente estaban apagados, ahora lo prendo y espero un delay ms de 500 milisegundos. Esa configuración de delay 500 milisegundos sería guión bajo delay guión bajo ms, y acá este valor está definido dentro de esta librería xc.h. Y si voy a usar el delay que está acá, entonces necesito colocarle esta información de cuánto es la frecuencia de ese microcontrolador. Si no coloco esta, entonces no puedo utilizar el delay que está acá. Entonces cuando voy a utilizar un delay tengo que definir esta frecuencia, sí o sí tengo que definir. Entonces, como les dije, esa definición de delay está definida dentro de este xc.h. Bueno, entonces lo que hace es prender todos los bits por 500 milisegundos y luego apagar todos esos bits y esperar otros 500 milisegundos. Y como está dentro de este while infinito, entonces se prende 500 milisegundos, se apaga 500 milisegundos y luego se vuelve a prender 500 milisegundos y se apaga así. Entonces entra en un ciclo. Y como es un int main void, entonces le pongo un return que nunca se va a ejecutar porque esto nunca va a llegar a terminar. Entonces les quiero mostrar que se parece un poco a la configuración del Arduino, entonces que tiene un bloque loop y un bloque setup. Este sería como el bloque setup donde se configuran los pines de entrada a salida, y este sería el bloque loop, esto que está acá. Pero si es lenguaje C, entonces esto se programa así. Eso ya más o menos le había comentado cuando vimos Arduino Internals, de que todos, la mayoría son lenguajes C, y en este caso no estamos hablando de Arduino, más bien estamos hablando ya de otra marca de microcontroladores, pero les quiero mostrar que básicamente si ustedes más o menos pueden separar por bloques, van a darse cuenta de que funciona así. Hay un bloque setup o de configuraciones y un bloque de ejecución infinita, que es esto que está acá, que nosotros en el Arduino lo conocemos como loop. Bueno, aquí vamos a hacer una comparación entre lo que es PIC y ECMEL. Entonces quiero que se fijen en los puertos que tienen. Por ejemplo, en el caso del PIC van a darse cuenta que existe el tris, que ahí donde se configura o decidimos si los pines van a ser de entrada o salida, y donde se prende y apaga se denomina port. El ATMEL, que es el que utiliza el Arduino, tiene la misma forma de trabajar, pero lo denomina de diferentes formas. Tienen un registro DDR, que puede ser DDR-A, entonces lo tienen ahí. Tienen un DDR-A y un port A. Dentro del DDR-A, que es el Data Direction Register, se decide si un pin va a ser de entrada o salida. Y dentro del port se prende y apaga. Entonces les quiero mostrar que internamente la mayoría de los microcontroladores tienen esta estructura. Tienen un registro donde se decide si los pines van a ser de entrada o salida, o incluso si van a ser digitales o analógicos, o van a cumplir alguna función en especial, que viene en el caso de los de PIC se denomina tris, y en el caso de los ATMEL, este registro de configuraciones se denomina DDR, que significa Data Direction Register. Tris viene a ser como un tree state, que básicamente
un tercer estado de los pines que generalmente tienen alta impedancia. Eso es un poco más complejo de explicarlo, entonces vamos a dejarlo que sea así con estas combinaciones de tris. Bueno, entonces tienen un registro tris y un registro port. En este caso tienen un registro DDR y un registro port. Para que vean la similitud, a ver, entre este código que está aquí, este está hecho en lenguaje C de un compilador del PIC y este está hecho en un lenguaje C que es un compilador de la TML. Quiero que se fijen, básicamente es la misma cosa. Aquí yo voy a colocar las definiciones de este microcontrolador y están en este punto H, en este header, están esas definiciones, así como tenemos estas definiciones aquí en este include. Entonces aquí tienen las características de ese microcontrolador. Aquí también tienen las características de ese microcontrolador. Acuérdense que este delay que está acá definido, necesita las configuraciones de este delay ms, entonces está dentro de este xc.h. En este caso está separado, está en este otro que está acá que se llama delay.h, pero viene a ser la misma cosa. Entonces en el otro tenemos en el mismo archivo .h y en este caso tenemos separado. Entonces aquí tengo las configuraciones de esos microcontroladores y la función de delay. Luego entro dentro del main y pongo ddrb y pongo que todos estos sean de entrada y esta sea de salida. En este caso se denomina de forma diferente. En el caso del PIC, cuando se pone a su DDR, el valor 0 es output y el valor 1 es input. En este caso es su inverso. Estos son de entrada. Estos son de entrada y estas de salida. Entonces tienen así. Bueno, entonces este caso significa que este bit que está acá del DDR va a ser de salida. Significa que voy a prender y apagar. Entonces aquí defino que esto va a ser de salida y esto van a ser de entrada, pero lo que voy a usar es solo esto que está acá. Y esta es la parte del setup, como ven aquí, y esta es la parte del loop. Y dentro del loop lo que voy a hacer es prender esto por un segundo y apagarlo por un segundo. Entonces con el mismo registro que se parece a este que está acá, al port voy a prender y apagar. Entonces aquí prendo este bit que está acá y utilizo la misma función delay ms y en este caso en vez de ser 500 milisegundos va a ser un segundo. Entonces prendo por un segundo y apago todo aquí, apago este que está acá y espero un milisegundo. Si quiero prender todos los LEDs, entonces aquí tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces acá ya se parece más a esto que está aquí y prendo todo en un segundo, prendo todos los LEDs y apago todos los LEDs en otro segundo. Bueno, hasta ahí va la presentación y ahora yo les dejé un enlace. Para que puedan, por un lado, probar. Aquí le dejé el enlace para que puedan entrar en el IDE de ese y probar el código que está acá. Y también con este otro tener el simulador. Entonces van a tener aquí, hagan clic acá y les sale el simulador que tienen aquí. Este es el simulador que vamos a probar.
Y por otro lado, pueden entrar en el IDE y les sale esto. Entonces aquí vienen, ya tienen el código hecho para probarlo. Básicamente con esto con este que está acá, lo hacen clic y este va a compilar este código, va a compilar todo ese código que yo les estuve explicando y se va a bajar ese código. Entonces se va a bajar el código para que ustedes prueben directamente lo que yo hice directamente dentro de la herramienta. Entonces yo les coloqué ya la presentación en PowerPoint y también ya les coloqué el hexadecimal para que ustedes puedan probarlo. Entonces ya tienen todo. No hace falta que entren aquí en la herramienta para compilar esto. Entonces yo dentro de los materiales de la semana ya les coloqué este archivo para que ustedes puedan bajar y probarlo. Bueno, entonces aquí tienen el include del XC8. Acá tienen de otra forma la configuración de los buses. Aquí definen la velocidad del cristal, que es de 4 MHz, y entran en el bloque principal y esta es la parte del setup, donde se define el tris de todos de salida. Y dentro del loop está ese while 1 o while true, que unas veces les dije. A ver, voy a cerrar esto. Entonces, acá dentro del loop prendo todos o enciendo todos los LED, espero con el delay ms un segundo y luego los apago todos y espero un segundo y luego vuelvo aquí dentro de este while. Entonces quiero mostrar un poco esa analogía de lo que nosotros vimos en el código del Arduino, de cómo se maneja el setup y el loop, más o menos indicándole estas partes aquí y mostrándoles cómo van a configurar o cómo van a hacer en un lenguaje C estándar esto que es la programación directa dentro de un microcontrolador, teniendo en cuenta un poco más de detalle de lo que se ve en el Arduino. Entonces aquí les estoy mostrando cómo es la arquitectura exacta de los microcontroladores, y para no dejarle en la duda también les mostré dentro del PowerPoint cómo se hace con el Atmel. Entonces es esto. El proceso es aquí archivo nuevo y siguen unos pasos para crear este archivo, pero previamente a esto necesitan registrarse, necesitan loguearse y registrarse para poder tener acceso a esto. Bueno, y ahora vamos a irnos dentro del simulador. Voy a darle nuevo para que pueda inicializarse de vuelta, y aquí donde dice X tengo que cargar el hexadecimal, que es este archivo que bajé acá. Ustedes ya tienen bajado dentro de este que se llama LED on código hexadecimal, y este es el que van a agarrar y van a meter aquí dentro de esto. Entonces en este caso le hacen clic aquí, y en este caso el último que yo compilé es este que está acá. A ustedes le di ya con un nombre para que le puedan identificarlo. Le cambio la velocidad a 4 MHz y le doy play acá, y van a darse cuenta que se prende un segundo y se apaga un segundo. Todos los registros del RB, del registro B, del puerto B. Entonces el RB0 al RB7 se apaga y se prende un segundo. Entonces lo que está usando es el hexadecimal que genera el compilador. El paso extra entre ese programa que se baja es meterlo dentro de... Acuérdense que el código que se genera aquí en el MPLAB Express es este código que yo bajé aquí, que es el hexadecimal, y ese código que se genera aquí cuando yo le doy a esto, ustedes tienen que cargarlo dentro de un microcontrolador, y básicamente ese mismo archivo se descarga dentro del microcontrolador a través del bootloader o a través de otra aplicación.
Bueno, y es eso. Entonces en esta clase lo que vimos es eso. En otra clase voy a tomarme un poco de tiempo y les voy a mostrar lo mismo cómo se hace con el simulador de Proteus que se usa dentro de la computadora. Entonces es eso. Pero básicamente, aunque no haya tiempo para mostrarles, entonces encontré este simulador que es bastante útil. Entonces ustedes lo pueden probar sin instalar el Proteus, y también con esta herramienta ustedes no hace falta que instalen el compilador, sino que en línea ustedes pueden programar. Entonces es así. Lo último que me falta mostrarles, voy a copiar este código que está aquí, porque esto ya está funcionando correctamente, y les voy a mostrar el proceso para crear un nuevo proyecto. Se van a File, voy a cerrar New Project. Este va a ser como si fuera que ustedes van a crear un nuevo proyecto, entonces le va a servir New Project. Y me pregunta si necesito crearlo, entonces le doy sí acá, y en este caso me dice seleccione el nuevo proyecto. Entonces le van a dar Standard Project, le van a dar siguiente. Acá pueden elegir el tipo de microcontroladores, entonces pueden elegir, acá están las familias que son de 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Entonces es eso. Pero si yo ya sé el modelo, entonces directamente escribo el modelo. PIC, como yo ya sé el modelo, es PIC 16F628A, que es lo que yo le dejé en la presentación de cuál es el modelo que utilizo. Entonces es el PIC 16F628A el que vamos a utilizar. Luego le doy siguiente. Ahí yo le doy el nombre de mi proyecto y le voy a llamar Let On, como le llamé el otro nombre. Entonces le doy finalizar y él me va a crear el proyecto. Entonces hay todo un proceso ahí para la creación del proyecto. Entonces es automático eso y inicializa el IDE. Es un poco más lento, es un poco más lento que el que ustedes instalen en su computadora, pero de igual forma. Bueno, entonces aquí él ya creó el proyecto, y acá dentro de Source Files yo tengo que crear mi archivo fuente. Clic derecho de ratón y le doy New File. Y tienen que elegir en este caso, como nuestro modelo es de 8 bits, entonces tiene que utilizar esta librería de XC8. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un programa en C, que yo puedo crear un header, un .h, un .c o otro archivo que yo puedo elegir. En este caso voy a crear un archivo .c, que es donde va a estar mi main del lenguaje C. Le doy siguiente y le tengo que darle un nombre. Entonces acuérdense que la mayoría de los programas tienen el nombre de main y su extensión es .c. Entonces va a ser main.c, donde va a estar guardado ese archivo. Finish, y se va a crear un archivo que se llama main.c. Aquí ya me crea la estructura en sí, pero yo le tengo que agregar mi código que está aquí. Entonces él ya me pone el include del xc.h, que es lo que yo voy a usar. Voy a borrar todo esto porque yo ya tengo todo el código hecho, y es este mismo que está acá. Bueno, y aquí ya está todo. Aquí puedo compilar para ver si está bien. Y with successful está correcto. Y aquí puedo bajarle el programa. Se dan cuenta que este es como un download. Entonces aprieto esto y automáticamente se vuelve a compilar y se baja el programa. A ver si puedo achicarle el programa. Van a darse cuenta que
me estuvo bajando unos cuantos archivos .hexadecimales. Bueno, entonces ahí ya tienen. Bueno, ¿qué se hace para configurar estos fuses? Es lo que me falta. Se van dentro de Windows, se van dentro de este que se llama Target Memory Values y se dan dentro de este que se llama Configuration Bits. Y aquí les sale todas las configuraciones que están acá. De entre estos están el oscilador interno, a ver, el INT INT-OS-SEAL, que es el Oscillator Selection Bits, que es el INT oscilador interno. Entonces, que están funcionando como un oscilador interno es este que ustedes ven acá como pragma config fosse INT-OS. Entonces, en la herramienta que está hecho en el NetBeans, básicamente aquí tienen la posibilidad de cambiar esos valores y copiar. O sea, ustedes seleccionan en esa herramienta, seleccionan todos los valores, seleccionan todos esos valores y le dan copiar, o sea, le dan generar y luego le van a pegar aquí. Aquí no encontré, como esta es una versión un poco más reducida, no encontré la forma de poder setear esos valores. Pero aquí le sale un combo donde básicamente ustedes pueden seleccionar las diferentes opciones. En este caso, la que es Express no me permite seleccionar esto. De hecho, igual va a funcionar el código sin necesidad de tener esto configuración de fuses, pero sí es importante que tenga esta configuración del oscilador interno. Pero aquí ya ustedes ya no necesitan nada porque ya tienen aquí toda la configuración que ya les puse en el código. Entonces ya no necesitan de otra cosa. Bueno, y eso es todo. Entonces este es el mismo código que les estuve explicando. Acá tienen la configuración específicamente para el XC8 que está en este archivo xc.h. Luego definen los fuses, que es el oscilador interno, el watchdog timer off. Casi todo esto lo ponen en off. Entonces aquí le pueden poner el MCLR como off, también en este caso está como on, está funcionando como on, y aquí le ponen pragma config, este nombre MCLR igual a on y lo van a activar. Entonces es nada más que colocarlo así. Las herramientas en sí ya te muestran todos los fuses que pueden configurarse, y es nada más que tenga esta estructura pragma config y luego copian aquí, por ejemplo, WDTE, y en este caso está en off, o pueden ponerlo en on si quieren, y entonces aquí automáticamente les va a aparecer en el on. Les voy a hacer con el ejemplo de este para que puedan darse cuenta. Voy a irme a copiar esto y quiero que se den cuenta que este master clear está en on. Este que está acá, a ver cuál está en on aquí, MCLR, y este MCLR está en on cuando quiero que se alimente con 5 voltios automáticamente desde el programador. Entonces MCLR lo voy a poner en off, así, MCLRE. Voy a copiar esto que está aquí para que no me equivoque y lo pongo en off, y ahora vuelvo a compilarlo. De hecho, esto no va a surgir efecto en nuestra simulación, entonces es ponerlo en off. Y ahora me voy a configuration bits de vuelta y vemos que todo está en off. Entonces
Aquí nos muestra el estado y ustedes lo pueden colocarlo como on or off. Entonces se dan cuenta que la mayoría de las herramientas les permiten a ustedes definir los fuses. Entonces, como muestra aquí también, Target Memory View, Configuration Bits, inclusive le da la explicación acá en Settings de qué es. Entonces, pueden inclusive saber qué es lo que hace esto. De hecho, yo les dejé en el material la mayoría de los fuses que se activan o desactivan dentro de este micro, entonces pueden revisar ahí. Pero con que esto ya lo tengan habilitado, ya está funcionando. Para mí lo más importante es que tengan esto como interno. Entonces este fuse de la configuración del oscilador interno que esté funcionando así. Bueno, y es eso. Entonces aquí ven INT oscilador, entonces está funcionando como interno. Y eso es todo. Entonces aquí vuelvo a compilarlo y a bajarlo para que ustedes puedan ver que todo está correcto. Y eso nos afecta en lo mínimo aquí en nuestra simulación. Otra cosa, no les voy a pedir que se memoricen esto, sino la idea principal es que puedan entender cómo es la configuración de un microcontrolador ya a un nivel mucho más profesional. Entonces aquí lo estoy mostrando. No les voy a pedir que tampoco memoricen cómo se programa esto, pero sí me gustaría que puedan analizar con tiempo y poder entender. Quizás alguno de ustedes ya tuvo la suerte o va a tener la suerte de poder ver esto en detalle, pero lo que les quiero mostrar es que básicamente todos los microcontroladores funcionan casi de las mismas formas. Ahora, cada empresa es independiente de hacer algún tipo de filosofía diferente, pero como vemos, casi todos tienen cosas en común. Bueno, entonces muchas gracias. De hecho, hay microcontroladores un poco más complejos que estos, que de repente requerirían una lectura un poco más detallada, y hay cosas bastante complicadas aquí que no lo van a ver cuando lo ven Arduino. Entonces esto es como una entrada dentro de lo que es microcontroladores, ya que, qué sé yo, tardaría básicamente todo un semestre para poder entrar en detalle de cómo funciona cada parte de un microcontrolador ya a más bajo nivel. Pero esto ya es una entrada bastante interesante de cómo funciona un microcontrolador ya a un nivel mucho más avanzado de lo que corresponde a solo ver cómo funciona el Arduino. Entonces poder entender cómo funciona esto, y va a depender del modelo en sí que ustedes necesiten para algún proyecto, para la selección en sí de sus características. Entonces hay algunos modelos, por ejemplo, que tienen características USB y otros que no, es decir, que puedan funcionar como dispositivos USB. Entonces necesitan revisar los materiales que corresponden, cómo activar o desactivar eso. Afortunadamente dentro de la familia de Microchip hay bastante documentación en diferentes idiomas, inclusive en español, y hay videos y está el paso a paso para poder configurar casi cualquier cosa, y tienen ayuda inclusive de la gente de Microchip para poder llegar a ese resultado. Entonces siguen un paso a paso y van a poder configurar cualquier microcontrolador de cualquiera de las familias de Microchip, que es la que más se utiliza en el mundo. Entonces
podrán darse cuenta al tener todas esas ayudas, aunque no conozcan el modelo microcontrolador, en poco tiempo ya van a poder estar configurando lo que necesitan configurar. Entonces van a poder aprovechar. Con esto, entonces, podemos entender cómo funciona internamente un microcontrolador. Y entonces hoy le mostré cómo funciona ese microcontrolador a nivel de código, y también mostrarle un mapita del diagrama de bloques de qué es lo que está internamente conteniendo este microcontrolador en especial. Bueno, entonces muchas gracias. Está la tarea que tienen que realizar, que es realizar en este caso la tarea de la semana. Además de eso, creo que está el trabajo práctico también. Entonces, teniendo en cuenta los dos, deben hacerse tiempo para poder ver los dos. Bueno, y muchas gracias. Entonces tienen la tarea de esta semana y también el desarrollo del trabajo práctico para los que les vaya a faltar. Ahí siempre tienen mi correo, o en el grupo siempre pueden consultar cualquier cuestión inherente a la tarea o al trabajo práctico, o a cualquier cosa que necesitan conocer respecto a esto. Bueno, y muchas gracias.